Muy buenas tardes, muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro. Ya es la presentación hoy en esta tarde de un libro, pero le damos esta bienvenida sobre todo a este centro, el Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o de cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, las invitaremos al museo, ubicado en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Mientras tanto, podrán contactarnos a través de las redes sociales del Museo de la Mujer, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer CDMX, y desde luego en nuestra página web, http://museodelamujer.org. Sin mayor preámbulo, vamos a presentar la actividad del día de hoy, que consiste en la presentación de un libro realizado por la Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad de Género. Y tenemos el gusto de que está con nosotros su coordinadora, a quien me da muchísimo gusto saludar, la doctora Rosa Rojas. Muy buenas tardes, doctora Rosa Rojas, coordinadora de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad, quien está en la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, doctora Rosas. Creo que no me escucha, pero ahorita nos va a saludar. Y ahorita después le vamos a pasar la palabra. Saludo también a que está con nosotros la licenciada Elvia Ramírez de la organización, de la organización Red de Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz. Quiero decirles que para mí es un gran gusto saludarlas bueno, mujeres que están comprometidas precisamente con la igualdad, con los derechos de las mujeres, con el empoderamiento, pero que hoy vamos a presentar un libro que se publica en este año, hace pocos meses, Construyendo Espacios de Igualdad. Así es de que hoy vamos a hablar de construir espacios de igualdad, y el subtítulo es Liderazgos y Participación Social y Política de las Mujeres. Antes que nada, yo quisiera brevemente presentarles a ustedes a pues a la coordinadora de la Cátedra de Liderazgo, de Género, Liderazgo y Equidad, ¿sí?, que tenemos con nosotros en este marco. Pues muy contenta de que nos acompañes, querida Rosa. Está con nosotros también, como decía, Elvia Ramírez, que participa en este libro, y la doctora Rosas precisamente es una de sus coordinadores, junto con Asmara González Rojas y la doctora Iria Marún Espinosa, que ellas fueron las coordinadoras de este libro. Este libro, pues ahorita nos va a platicar Rosa cómo surge, de dónde emana, y es que si esa quisiera que fuera como nuestra primera intervención, además desde luego de saludarlas. Soy coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, de manera que entre cátedras pues me da un gusto muy grande sumar estos esfuerzos y estas redes para trabajar, para compartir y estar entre nosotros, ¿no? Quiero decirles que de la maestra Rojas es una destacada feminista, mujer comprometida por los derechos de las mujeres, y desde el ámbito académico, como también coadyuvando con sociedad civil, ha hecho un trabajo muy importante. Uno de ellos es este trabajo precisamente, este libro Construyendo Espacios de Igualdad, que es un compendio de 11 artículos, entre los cuales vemos vemos la participación de la sociedad civil. Estos espacios de igualdad nos lleva a conocer cómo se construye el espacio de igualdad desde el Instituto de las Mujeres, por ejemplo, y nos lleva a estos principios, pues por una de quien estuvo, la maestra Marcela Eternot, quien fue precisamente quien tuvo un cargo en el Instituto de las Mujeres, uno de los cargos importantes después de la titular. Ella nos habla de representación sustantiva de las mujeres como una clave para avanzar, pero también nos habla de un tema que me parece muy importante. Yo dividiría como en tres partes el libro, si les parece,
y vamos a entrar de lleno en el terreno. Una primera parte de la participación política de las mujeres. Esto nos habla Natalia Stengen Peña y también nos habla luchando precisamente desde espacios de la sociedad civil en varios liderazgos. Vamos a ver que el libro también nos lleva a la participación de la sociedad civil desde la Asociación 22 de Abril a liderazgos de mujeres inmigrantes. Y bueno, Jorge Federico Eufrasio Jaramillo y Sagrario Paredes en un artículo Luchando desde el agravio moral, liderazgo y empoderamiento de la Asociación 22 de Abril de Guadalajara, que nos van a llevar a esa participación de sociedad civil cuando se produce un desastre. Nos hablan también de mujeres migrantes en Estados Unidos, Alma Leticia Flores Ávila y Ofelia Gu Morales, y desde las mujeres indígenas comprometidas con la justicia y la igualdad de jornaleras, Magdalena Villarreal. También nos hablan de liderazgo y participación de mujeres en las actividades agropecuarias y de diálogos en el ámbito de la educación y la transmisión pedagógica, Ana Gómez. Nos llevan también a la participación social y política, de la cual hablaremos con la maestra Elvia un buen rato también en esta ocasión, y el tema de acción social y política de género, recuento de una lucha por recuperar el mecanismo del adelanto de las mujeres en Jalisco. Estos institutos de las mujeres, de las cuales pues también nos platica Marcela Eterno. Y en esto nos hablan Guadalupe Ramos y Laura Nereida, las dos compañeras feministas, y también desde el liderazgo académico y desde el liderazgo del ámbito científico, de las ingenierías, las matemáticas, la tecnología. Como ven, pues son varios temas que retoman, pero vamos a retomar uno para empezar. Y a mí me gustaría con mucho gusto pasarle la palabra a la doctora Rosa Rojas para que nos platicara cómo surge este libro y también nos diera su opinión, pues de una primera parte que no podemos dejar de lado, siendo hoy 14 de julio y habiendo pasado no hace mucho tiempo, apenas el 6, unas elecciones. Unas elecciones donde los datos nos dicen que gracias precisamente a la reforma de la paridad, en esta ocasión tenemos por primera vez que llegan 6 mujeres a las gubernaturas y llegan mujeres en diferentes niveles con una amplísima participación. Querida Rosa, te paso la palabra para que nos saludes y nos puedas comentar esto del libro. Sí. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que la doctora Gloria Ramírez de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNAM nos ha hecho para hacer este diálogo compartido sobre la publicación reciente de la Cátedra Género, Liderazgo y Equidad con sede en la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, Gloria, por esta iniciativa y estar aquí contigo. Un saludo muy grande a las compañeras que están en el Museo de la Mujer. Es muy importante estar en casa de la mujer, en esta memoria histórica que tiene el museo de todas las luchas de las mujeres mexicanas y que, por cierto, pues de una iniciativa de una querida amiga, Patricia Galeana, y de la Federación de Mujeres Universitarias en México. Creo que no podíamos tener mejor lugar como para hablar de estos temas tan importantes en la vida política de nuestro país, que es la participación de las mujeres precisamente en todos los ámbitos de la vida pública, de la vida social de nuestro país. Yo quisiera, para entrar en materia, comentar a ustedes que esta publicación pues surge como una idea promovida desde la red global de cátedras de género de la UNESCO, una red que está coordinada por Gloria Bonder desde Flaxo, Argentina, y que inmediatamente captó el interés de todas nosotras de poder hacer una aportación en este sentido. Y bueno, siempre consideramos que los enfoques tendrían que ver con los objetivos propios que tiene la cátedra
UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad, que por cierto fue fundada en el año 2007 y que bueno, dentro de las cátedras que funcionan con sede en la Universidad de Guadalajara, pues es la más antigua. Bueno, estuvimos haciendo una serie de consultas y integrando en coordinación con la doctora Eria Malún y con la doctora Asmara González Rojas, ¿cuáles serían los ejes que deberíamos nosotros abordar? Y bueno, consideramos que 3 elementos podrían ser los que nos articularan. Nos preocupaba muchísimo ver todo lo que tenía que ver con la participación política y social, con el empoderamiento y el rol de los liderazgos femeninos en diversos campos y lo que tenía que ver con la equidad y la participación social. Un elemento que siempre llamó nuestra atención y que es un objetivo muy importante de la cátedra UNESCO con sede en la Universidad de Guadalajara es la participación social y de las diversas formas que hay de participación, cómo las organizaciones de la sociedad civil también están presentes en esta discusión y muy preocupadas también por el hecho de que hay en momentos en donde parece que se cierran estos espacios de participación, pero es la lucha de las mujeres, es la lucha de las feministas mexicanas que ha permitido que estos espacios no se cierren, sino que se continúen y se cada vez sean mayores. Consideramos pues muy importante reconocer que las luchas feministas pues han sido fundamentales para lograr construir una participación social y política más equitativa. Bueno, por eso arrancamos, como tú mismo lo señalaste, con el trabajo de Marcela Eternod, que daba cuenta de todos los procesos del periodo electoral de 2018 y que ya nos permitía bordar pues con los avances que las mujeres hemos tenido en este campo. Bueno, consideramos que es interesante hablar de los liderazgos femeninos también desde el ámbito comunitario y por eso están ahí aportaciones muy importantes de liderazgos desde la visión indígena, desde la visión y la condición de mujeres migrantes, de la parte y la mecanismo de desarrollo de otros liderazgos que a veces parecen olvidados, como estos liderazgos desde la vida cotidiana, desde el orgullo de ser representante de una comunidad o de una organización de base, a veces con mucho dolor, como son los trabajos, el trabajo que nos presentan los compañeros sobre el movimiento 22 de abril en la zona. Que fueron las explosiones, ¿no? Claro, el de las explosiones del 22 de abril, que ya hace décadas fue un evento que cimbró a toda la sociedad tapatía y nacional por la gravedad de los acontecimientos y cómo vemos que no han sido atendidas sus demandas y cómo estas mujeres con ese espíritu de resistencia y de lucha, pues no han cejado, ¿no? Y han construido esta forma. Entonces, sí consideramos que había que hablar de esos liderazgos también, ¿no? De los liderazgos que están desde los espacios sociales comunitarios y que se expresan en diversas formas. Y claro, no olvidar por nuestra misma naturaleza los liderazgos
dentro de la vida académica de las instituciones de educación superior, en donde enfoques importantes, novedosos para el ámbito académico, como son los de la innovación social, trabajo abordado por la doctora Elia Marún, que pone también un punto muy importante sobre la naturaleza de este trabajo. Y bueno, ella no solamente como experta en educación superior, sino también como coordinadora que fue de la cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad, pues tiene muchísimo que aportar en este nivel. Y ahora coordinadora de la cátedra de emprendimiento, ¿no? Sí, ahora de la cátedra de emprendimiento. Entonces, las aportaciones también desde el ámbito académico y de estos liderazgos están contemplados en nuestra publicación. Lo mismo de los trabajos de las compañeras de la Universidad de Tabasco, que tú ya también los mencionaste, con todas sus aportaciones y todos los retos que implica el formar el pensamiento para un mejor desarrollo científico y tecnológico desde las áreas básicas, ¿no? Con todo el manejo de lenguajes simbólicos. Entonces, todo este conjunto de ideas es el que se fueron analizando y le fueron dando estructura a nuestro libro. Es un libro colectivo, son 11 ensayos, pero no cabe duda que fue una construcción a lo largo de todo un año, de ir articulando los ejes, buscando las mejores contribuciones. Y bueno, pues es una satisfacción, pues, desde la cátedra presentar este material que sirva para la reflexión y para futuras formulaciones en el tema, ¿no? Entonces, un poco esta fue la filosofía, el propósito que animó el desarrollo y publicación de este texto. Esto sería como para abrir boca, compartirles. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, quiero darle la palabra a Elvia Ramírez, que la licenciada Elvia Ramírez, que además, bueno, tiene estudios también de maestría, pero que ha tenido también una larga experiencia en las organizaciones civiles, entiendo feministas, ¿verdad? Ajá. ¿Qué significó? No vamos a hablar específicamente todavía del libro, pero la importancia de la memoria histórica, ¿no, Elvia? O sea, ¿qué representa el retomar que la academia pueda realmente resignificar lo que no tenemos muchas veces tiempo desde sociedad civil, porque yo me sitúo siempre de la mano de sociedad civil y de la academia, ¿no? Pero la importancia de que la academia pueda precisamente recuperar esa memoria histórica, ¿no? Dejar testimonio del papel del papel de la sociedad civil, pero el papel también de muchas mujeres, ¿no? ¿Cuál ha sido tu camino, querida Elvia? Gracias. Bueno, te gusto con mucha alegría, te saludo con mucha alegría. Y bueno, también al Museo de la Mujer por abrirnos sus puertas virtuales para platicar del libro. Y saludo a mi querida compañera Rosa Rojas por invitarme a la colaboración del libro. Y bueno, definitivamente es muy importante hacer este registro histórico de lo que se ha avanzado en materia de derechos de las mujeres, y cómo a través de las acciones organizadas de las mujeres, pues se han podido lograr cambios en la legislación, en la política pública, pero también cambios sociales. Y me parece que justamente todo el primer bloque del libro, donde habla sobre el ámbito de la participación política, pues hace un registro de cómo desde reconocer el término de la ciudadanía, o sea, qué implica como concepto la ciudadanía, pues ha transformado la vida de las personas, pero específicamente de las mujeres. O sea, ¿qué ha implicado la vida de las mujeres ser consideradas ciudadanas? Y esto, pues nos lleva a entender no solamente que las mujeres hoy tienen un reconocimiento jurídico, sino que también
este reconocimiento de ciudadanía o esta calidad ciudadana se expresa en lo social y en lo civil, y está muy ligado a la exigencia de justicia e igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Y entonces, para cumplir este objetivo, lo que las mujeres a lo largo de la historia han empujado a través de las organizaciones, algunas legalmente constituidas, otras no, sino a través de la organización colectiva, influyente, creativa, innovadora, es que para lograr que haya una verdadera ciudadanía democrática, incluyente, igualitaria, es necesario incorporar la mirada de género en estos procesos, ¿no? Y me parece que el ensayo que habla sobre la representación sustantiva de las mujeres, de la maestra Marcela Eternot, justamente hace este recorrido histórico de los cambios en el concepto de ciudadanía de las mujeres. Cómo se empezaron a establecer las cuotas, cómo se empezó a ampliar su participación, cómo incluso se tuvieron que impulsar discursos que fueran derribando poco a poco lo que ella pone ahí muy puntualmente como declaraciones falaces, machistas y discriminatorias que impedían los derechos de las mujeres. Además, reconoce también que un mejor posicionamiento de las mujeres mexicanas en la arena política fue posible gracias a la unión de esfuerzos entre las mujeres políticas pertenecientes a los distintos partidos políticos. Entonces, no solamente fue la acción de la sociedad civil organizada, de las mujeres organizadas, sino de las que ya estaban en los institutos políticos, ¿no? Y esto fue muy importante. En ese sentido, pues un parteaguas para el avance de los derechos políticos de las mujeres han sido las reformas en materia político-electoral, ¿no? Que al principio preguntaban, bueno, ¿y cómo nos fue en estas elecciones? Pero no es posible entender cómo nos fue en estas elecciones si no entendemos el camino que han tenido que transitar las mujeres para que tengan derecho a votar, para que tengan derecho a ser electas, para ocupar un cargo público. Entonces, en esta primera parte vemos que pues, la reforma para el avance de los derechos políticos de las mujeres del 2014, que se hizo en el artículo 41 constitucional, de manera explícita estableció el principio de paridad. Y yo creo que es la expresión más completa de ciudadanía, porque no puede ser que seamos ciudadanas nada más por pedacitos, ¿no? Por cuotas, ¿no? Sino se tiene que ser de manera igualitaria. Y ahí se establece, bueno, la paridad de género en las candidaturas para los congresos federales y locales, y se hacen cambios en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Procedimientos Institucionales Electorales. Sin embargo, bueno, el avance de la paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección suma la reforma de 2015 en el artículo 2, en donde se establece el derecho también de las mujeres indígenas a votar y ser votadas. Y esto les permite desempeñar cargos públicos de elección popular para que hayan sido electas, incluso en municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos, lo que conocemos como de usos y costumbres, ¿no? Porque a veces parecía que tratando de respetar los usos y costumbres, las mujeres entonces no podían gozar de todos los derechos políticos que la Constitución reconocía. Entonces, el cambio en la reforma de 2015 también es muy importante. Y bueno, el ensayo no incluyó los últimos cambios, los más recientes de 2019 en materia de paridad, pero esos cambios introdujeron lo que hoy ya se nombra como paridad de todo, ¿no? Que marca un momento histórico y un logro sin precedentes para garantizar los derechos políticos de las mujeres, porque va a asegurar justamente que en estas elecciones la mitad de los cargos de decisión son para mujeres en los 3 poderes del Estado, bueno, en los 3 órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos, etc. Entonces, imagínense. Que todavía es un proceso, ¿no? O sea, claro. En las elecciones se logra la paridad desde esta reforma del 14 de mayo del 19, como dices, pero todavía en algunos de estos poderes, por ejemplo, en el poder en el ámbito judicial, acuérdate que va despacito, ¿verdad? Pero pues es un cambio, sin lugar a dudas, súper importante. Sí, claro. Esto va a llevar varios años en que lleguemos a los resultados, ¿verdad? Pero el reconocimiento jurídico pues ya nos abre el camino.
tan solo en estas elecciones que tuvimos el pasado 6 de junio, votamos para elegir más de 20,415 cargos nuevos, ¿no? 500 corresponden a la Cámara de Diputados y 19,915 cargos locales, ¿no? Entre gobernadores, alcaldías, regidurías, sindicaturas y algunos, ¿cómo se llaman? Cargos auxiliares. Aquí en mi estado, por ejemplo, yo que soy de Querétaro, cambiamos todo menos senadores, ¿no? Y bueno, justamente como resultado de esta elección, vamos a tener en la legislatura que va a dar inicio el 1 de septiembre, 246. ¿En tu estado? Ajá. En mi estado, Querétaro, no, pero aquí no. El resultado federal, vamos a tener 246 legisladoras en la Cámara de Diputados, que representa el 49,2%, ¿no? Que es el porcentaje más alto de diputadas que hemos tenido en la historia, y que bueno, se emparejó también con el porcentaje del Senado, que ya teníamos ahí el 49%, y por primera vez en la historia también vamos a tener 6 gobernadoras, ¿no? Creo que en toda la historia de nuestro país habíamos tenido 7, ¿no? Y en momentos diferentes, y ahora en una misma elección pues quedaron 6 de 15. Entonces me parece que pues es un avance significativo, y esta pues recorrido histórico que es necesario documentar, ¿verdad? Desde la mirada de la academia, etcétera, no solamente nos permite apreciar en términos estadísticos y legislativos lo que se ha avanzado, sino también en términos de la cultura, ¿no? Y de estos cambios. Pues mira, si te parece, vamos a avanzar un poquito antes de seguir profundizando sobre la parte y el impacto efectivamente electoral de estas elecciones. Está lloviendo en Oaxaca, por ejemplo, el Congreso de Oaxaca, 25 mujeres y 16 hombres. Ahora tenemos congresos, este es el segundo estado, por acá tengo la información de otro estado en el que vemos que incluso hoy son mayoría mujeres en algunos congresos, y eso pues es muy, muy importante. Pero me permití interrumpirte un momento, ahorita regresamos al debate, porque estoy viendo que Elia Marún está con nosotros. Querida Elia, me da muchísimo gusto, que es una de las coordinadoras y pues la fundadora de esta cátedra de Género, Liderazgo y Equidad, una querida amiga y compañera de muchas batallas, a quien quiero también pasarle la palabra como coordinadora, que hoy, bueno, muchas gracias por acompañarnos, pero desde luego no puedo dejar de darte la palabra, querida Elia, puesto que tú coordinaste también este libro, y que nos des tus impresiones de la publicación de este libro, por favor, y aprovecho para saludarte con un fuerte abrazo virtual. Sí, muchas gracias, igual un abrazo virtual para todas. Perdón, Elvia, pero me lanza aquí Gloria al ruedo y te estoy interrumpiendo. Qué barbaridad, discúlpame, pero aquí la coordinadora manda. Sí, no, pues me da mucho gusto que estemos platicando, presentando este esfuerzo colectivo que realmente ha sido encabezado ahora por Rosa Rojas, que es la nueva directora, coordinadora de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad, que es la cátedra decana de las cátedras UNESCO en la Universidad de Guadalajara, hasta ahora la universidad que tiene más cátedras UNESCO en el país. Nos va a igualar la UNAM porque tiene 4 y ahora está en trámite de una más, ¿verdad? Y seguramente tendremos 5 y 5, pero esto nos va planteando la importancia del esfuerzo del programa UniTwin de UNESCO de generar estas plataformas de discusión, análisis, investigación, reflexión, promoción de una temática como es género, liderazgo y equidad, que sin duda es un eje transversal que conecta con muchos otros esfuerzos, por ejemplo, el que hace Gloria Ramírez con la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, porque mucho de la lucha de género, de la igualdad de género, tiene que ver con derechos humanos, pero en esta cátedra vamos un poco más allá de los derechos humanos a promover liderazgos, como bien lo señaló Rosa Rojas, en diferentes ámbitos de la sociedad, pero buscamos también que sean liderazgos hacia arriba, ¿no? Lo que se está diciendo
que haya cada vez más mujeres en la política, pero también en la dirección y gestión de empresas, pero también en el sector público, ¿no? Y un aspecto que nos tocó a la doctora María Lucila Robles Ramos, que también aquí está presente, y a mí, pues fue a abordar un tema relativamente novedoso, emergente, que tiene que ver con la innovación social y el emprendimiento, que dio origen a esta segunda cátedra que promovimos el grupo promotor, donde pues por supuesto está Rosa Rojas, Almara, Fabián González, etcétera, una gran cantidad de personas, y que lo que buscamos es cómo entender desde la perspectiva femenina la nueva gobernanza. Es decir, una gobernanza desde las mujeres, pero una gobernanza también desde la sola sociedad civil, donde no interviene el Estado, ¿no? O sea, muchos de las innovaciones sociales tienen que ver con organizaciones de la sociedad misma, básicamente liderada por mujeres, y por eso buscamos fomentar el liderazgo de las mujeres en el emprendimiento social, no nada más en el emprendimiento de negocios, y cómo se organiza y crea sus propias instituciones la sociedad civil por sí misma, sin tener que mediar con el Estado, con el gobierno, en nuevas aristas, en nuevas formas de gobernanza, ¿no? Entonces, el libro, pues como ya lo señaló Rosa Rojas, y para no repetir, buscó darle cabida a todas estas expresiones de innovación, pero desde esta perspectiva femenina, de la igualdad de género, ¿verdad? Como esta perspectiva transversal que busca avanzar en aspectos más allá de esta cuestión básica, fundamental, que es, digamos, la plataforma de despegue de la igualdad que nos las dan los derechos humanos, ¿no? Sino ya también ir buscando estos posicionamientos en el liderazgo político, en el liderazgo gubernamental, en el liderazgo empresarial, en el liderazgo social. Y pues eso fue lo que nos motivó a avanzar en un trabajo colectivo, ¿verdad?, de 14 capítulos para construir este libro, ¿no?, que ahora ponemos a la disposición tanto en la versión digital como en la versión impresa. Entonces, la verdad me da mucho gusto verme con colegas como ustedes, con mi querida Gloria, que además tiene un pie y una raíz muy fuerte aquí en Guanatos. Esta media jalisquilla. Soy jalisquilla. Es jalisquilla, sí, yo soy jaliscruzana. Soy jaliscruzana, ¿no? Yo nací en Veracruz, pero ya me adoptó Jalisco y yo lo adopté. Así es que aquí andamos. Y pues este libro vale la pena revisarlo porque además de la calidad, de la alta calidad de sus capítulos, de quienes escribieron estos capítulos, plantea cosas muy novedosas que nos van a servir para seguir guiándonos en esta lucha por la igualdad de las mujeres como un aspecto vital, indispensable para una cultura de la paz, para una sociedad más justa y realmente la sociedad que queremos y que merecemos, ¿no? Muchas gracias, querida Ilia. Un gusto saludarte y gracias por tu intervención. Veo que también está con nosotros la maestra Lucila Robles, a ver si también quiere intervenir. En algún momento le daremos también la palabra con mucho gusto. Gloria, tenemos pendiente un menudo, ¿eh? Ah, no, sí, pero eso quedó pendiente. Eso seguro por allá en tu hermoso jardín, que vean ese jardín y esa linda espacio que tienes en tu jardín, porque estábamos hablando y tú he tenido el gusto de disfrutarlo contigo. Un abrazo, querida Elia, y gracias por tu intervención. De todas maneras, estás con nosotros y puedes intervenir cuando tú consideres. Quiero pasarle la palabra a Rosa Rojas, para que nos hable un poco de esta participación política, ¿no? Que si bien el libro la menciona, y ya pues Elvia nos hizo una interesante introducción de la participación política y de lo que permitieron las reformas, desde las últimas reformas en materia de paridad. O sea, México es el único país que tiene paridad en todo, aunque como ya lo comentábamos con Elvia, en algunos pasos va más despacio que otros,
pero que permitió que llegara como nunca, o sea, 6 gobernadoras, de 7 que teníamos en toda la historia del país, ¿no? Ahorita 6 mujeres, y por otra parte, pues un número considerable de representación de las mujeres en los congresos y en los municipios, aunque parece que, bueno, falta un poco ver los resultados, pero parece que a nivel municipal algo más pasó, que hubo en algunos lugares, no se disminuyó el número de presidentas después de la reforma de 2014, esperando que hubiera aumentado. Pero bueno, nos faltan todavía conocer ya en definitiva, ¿no? Los últimos, tenemos, bueno, ya resultados todavía preliminares, pero digo casi seguros. Pero ¿qué te parecieron estas elecciones para la participación de las mujeres, querida Rosa? A mí me parece que es muy alentador el resultado y bueno, esto habría que ver ya con detalle, ¿no? Cómo fue en cada espacio y sobre todo la parte de lo local, cómo fue el comportamiento en cada entidad, en cada espacio, puede ser diferente. Puede variar, efectivamente, creo que en el caso de Jalisco vamos a tener menos presidentas municipales que en el periodo anterior, pero digamos que esos ya van siendo particularidades en cada entidad. Lo importante también es ver el conjunto de los resultados y bueno, me parece alentador. A mí lo que me preocupa mucho es que pasemos en esta idea de que la participación ciudadana pues no puede tener una consolidación si no hay también un conjunto de prácticas coherentes de respeto, ¿no? Y que traspasemos esos techos también de la legalidad, de la ley a la vida cotidiana de la participación social. Me preocupan los rasgos de violencia que se dieron durante el proceso, que afectaron a varias candidatas, a varias mujeres participantes en la vida política. Y creo que en este sentido, si bien son alentadores los resultados, también habría que ver cómo se está construyendo esta interlocución, ¿no? O sea, cómo se da entre la participación de las mujeres en la vida política, en qué contexto y con qué garantías de igualdad y de equidad participativa se está dando, ¿no? Porque si bien es cierto que hay avances, hay participación, también hay que reconocer algunos problemas graves que se han dado en la interlocución. O sea, no hay el suficiente valoración. La violencia política, ¿no? Que Claro, estuvo presente, asesinatos de mujeres en una cantidad mayor que todas las elecciones de Así es. Entonces, ¿no? eso es muy preocupante. Porque no estamos todavía en el nivel de una interlocución respetuosa en un plano de igualdad y que garantice la seguridad de las mujeres que deciden estar presentes en la vida política y en las contiendas por la representación de los social en los puestos de representación popular. Entonces, a mí sí me preocupa que avancemos también a partir de tener este reconocimiento y este apoyo legal, ver cómo se empiezan a construir mejor estas relaciones y también estas interlocuciones con el Estado, con los gobiernos, en el ámbito social y cómo hay mayor receptividad a las demandas sociales y políticas de las mujeres. Es decir, a mí me preocupa que avancemos también en la formulación de modelos de participación social, modelos de participación e incidencia política como mucho más profundos
mucho más respetuosos en términos de la perspectiva de género, en términos de la igualdad sustantiva. Y creo que todavía, reconociendo eso, hay mucho que construir y tenemos que avanzar en la construcción de una agenda política de género compartida en todos los niveles, en donde las mujeres de la vida académica apoyen con más fuerza los esfuerzos de participación de las mujeres en la vida política, con estudios, con recomendaciones de políticas públicas, con investigaciones que permitan una mayor inserción en la vida social y política. Entonces, eso será como construir esas interlocuciones entre las mujeres en activo en la política pública, las mujeres desde la vida académica, pero luego también las otras vertientes, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, las mujeres de los movimientos urbanos y sociales. Entonces yo creo que si bien es cierto que tenemos un panorama mejor en la participación social y política, tenemos todavía muchas asignaturas pendientes en la construcción de estos modelos de interlocución. Es un poco en los retos de la igualdad, ¿no? O sea, desde luego la dimensión de interseccionalidad y bueno, y las trampas, ¿no? Nosotros vemos personas hombres que se presentaron como mujeres para cubrir la cuota de género, o inclusive, ¿no? Desde la diversidad sexual también, ahora que ya existe una cuota y que nos parece muy importante que exista, pero también que se presentan como indígenas personas que no lo son, o que se presentan como mujer personas que no lo son. Y entonces en ese marco sí es lamentable que, pues que vemos a estas grandes resistencias, ¿no? Resistencias para el acceso. Y también un gran problema, ¿no? Que no se trata solo de la paridad numérica, ¿no? Elvia, estamos hablando de paridad y desde luego que fue súper importante la paridad, pero no solamente nos interesa la paridad numérica, ¿no? Quiero decirles que en Yucatán, de 25 integrantes, 14 serán mujeres. En Oaxaca son 25 mujeres, según tengo una información que todavía queda confirmar, y 16, en Oaxaca tenemos también una mayoría de mujeres importante, y en Yucatán, y así quizás, pero la cuestión es saber si esa mayoría no se trata solamente de cuantitativa, y si realmente van a tener el acceso al poder de decisión, ¿no? El acceso a estar al frente de las comisiones, de las presidencias de las diversas comisiones, como suele suceder, o sea, acceden, pero no pueden tomar decisión, ¿no? O sea, entonces, yo diría un poco los retos de la paridad. Mencionamos, desde luego, pues la violencia política, ¿no? Porque encontramos una cifra alarmante de violencia, de mujeres asesinadas, intentos de asesinatos y otra serie de agresiones de diversa índole, ¿no? Una que hoy pues nos preocupa, como bien decía Rosa, la participación, como tú dices, de todas estas poblaciones que se encuentran en situación pues de mayor vulnerabilidad, y en ese marco pues las dificultades para llegar al acceso al poder, ¿no? ¿Cómo ves, Elvia? Sí, me parece que justamente el reto ahora que se abre un camino de participación igualitaria es que sea sustantiva y que sea en condiciones seguras, ¿no? Porque justamente tuvimos un escenario muy violento para poder llegar al día de la elección, y fue más violento que los procesos de 2018. Pero por otro lado, también el cúmulo de mujeres que ahora están llegando a las curules, a los ayuntamientos, a las gobernaturas, pues tienen el reto de que su participación, que es representativa, sea sustantiva, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el libro se hacen justamente algunas recomendaciones para optimizar esa participación y que realmente represente pues a las mujeres que les abrieron puerta, ¿no? A las mujeres de la sociedad civil organizada, a las feministas, a las mujeres de partidos políticos,
que lucharon para que se abrieran estas puertas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues algunas recomendaciones que aporta el libro es que se aproveche la experiencia de legisladoras feministas, ¿verdad? Con experiencia previa en las organizaciones, en la academia, que han luchado en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. También van a tener el reto de que definan una agenda y objetivos claros que garanticen la pluralidad diversa de las mujeres, un poco lo que hacía Rosa, cómo hacemos una agenda política de las mujeres, ¿no? Que se impulse desde estos espacios. Y por otra parte, pues también una construcción discursiva de la relevancia simbólica que tiene el apoyo de los medios de comunicación. Y ahí me quiero remitir un poco al aporte que nos hace la maestra Natalia Stengel en su apartado sobre violencia simbólica, donde analizó en algunos municipios metropolitanos de aquí de Querétaro cómo se ejercía violencia contra las mujeres en el periodo electoral pasado, pero que hoy mismo podemos constatar, ¿no? Y nos presenta algunos criterios que pudiéramos incluso aplicar ahora. Por ejemplo, ver si los medios de comunicación abordaron las actividades de las candidatas o no, ¿verdad? ¿Qué presencia le estuvieron dando en los medios? Si las abordaron de forma sustantiva o no, en qué calidad las tratan, si como protagonistas o acompañantes, porque por ejemplo ahí se había identificado que a lo mejor si iban dos candidatos, un hombre y una mujer, le daban la preponderancia al candidato varón y a la candidata mujer la trataban como que iba acompañando al candidato o simplemente le invisibilizaban. Otra también es si los medios indagaron más sobre las agendas de género en las plataformas políticas de las candidatas y los candidatos. Y analizar si efectivamente los partidos tenían una agenda de género en su plataforma política, ¿no? Hay partidos que creen que con mencionar a las mujeres ya hay una agenda de género implícita y no siempre es así. Otro es si los medios de comunicación abordaron los incidentes de violencia política contra las mujeres o no, porque también en estos sucesos que se dieron, pues a lo mejor sí salen en la noticia los que terminaron en muerte, lamentablemente, pero hay muchos sucesos de violencia política contra las mujeres que quedan invisibilizados, amenazas, violencia simbólica y otros, ¿no? O si los medios son efectivamente reproductores de violencia simbólica contra las mujeres. Entonces me parece que pues sí nos queda un camino largo en términos de agendas de género que van a tener que diseñar, no solamente las mujeres que llegan a los cargos, porque una vez una legisladora me decía, es que nos exigen a las legisladoras como si atender los derechos de las mujeres solo fuera responsabilidad de las mujeres. Y yo decía, es cierto. O sea, también es una responsabilidad de los legisladores, ¿verdad? No nada más de ellas. Aunque, pues sí, en este ánimo de que ellas tengan un papel sustantivo, pues se les exige más. Entonces yo creo que va a ser fundamental ahora que empiece el proceso de transición en los distintos gobiernos y una vez que tomen protesta el diseño de los planes estatales de desarrollo, de las agendas legislativas, etcétera, pues impulsar una amplia participación de las mujeres en las organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres. Perdón, el reto va a ser que llegan gracias a la paridad, pero ahora hay que ver si realmente retoman la agenda de las mujeres, ¿no? Realmente desde cuerpo de mujer no quiere decir conciencia de género, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese reto pues es muy, muy, muy importante porque aunque se llegue por la paridad, bueno, llegan para la paridad porque es justo porque lo obtuvieron y tienen todo el mérito, ¿no? Pero la dificultad desde el compromiso feminista es cómo hacer que efectivamente integren la perspectiva de género que mencionabas, que agenden esta propuesta con un compromiso desde esta agenda de las mujeres y sus derechos, que todavía sabemos que están rezagados en muchos ámbitos, ¿no? Quiero saludar a Gladys Ramos, nos saluda nos recuerda que estuvo con nosotros en la maestría de la UAJUA, de la Universidad de Oaxaca, hermosa ciudad y hermoso estado. Carmen Robles, también Carmen Robles Gil nos saluda al Museo de la Mujer desde Guadalajara, Jalisco. Aidil Añe nos saluda desde la alcaldía de Milpalta de la Ciudad de México. Como ven ustedes, pues estamos por Facebook
recogiendo varios saludos. Y Adriana nos lleva Adriana Lecona precisamente nos saluda desde la Ciudad de México y nos dice, necesitamos pasar de la paridad cuantitativa a la paridad sustantiva, ¿no? De impulso a la agenda femenina. Hablamos de la paridad sustantiva, hablamos de la igualdad sustantiva, ¿no? Que hay que decirlo, que se trata de la igualdad en la ley, pero también en los hechos, ¿no? Y ver la igualdad de resultados, y teniendo desde luego igualdad de condiciones, ¿no? En este campo, yo quiero ahora caminar un poquito, ya estamos llegando a las 7 de la noche, en la plática del libro, para recordar, pues en este ámbito ya hablamos de participación política, ahora vamos a hablar de la participación que efectivamente se tiene desde la famosa y llamada sociedad civil, ¿no? Quiero decirles que en el libro, como en el artículo que elabora la maestra Rojas con la doctora Rojas con la licenciada Elvia Ramírez, nos hablan de esa sociedad civil, ¿no? Que viene a ser un concepto antiguo desde la ciencia política, pero que hoy le enarbola un espacio muy particular, ¿no? Y en esa sociedad civil hablamos también de la sociedad civil organizada, que levanta la voz, que se organiza, y me gustaría después hablar de lo que ustedes han trabajado, de la sociedad civil, que por cierto en este sexenio no ha sido no ha sido particularmente bien tratada, ¿no? Ajá, por lo menos, ¿qué lo podemos decir, no? Desde la famosa Circular 1, donde pues a raíz de diversas situaciones se disminuyen los recursos para apoyar a las organizaciones civiles y sobre las cuales pues en muchas ocasiones hemos tenido varios desencuentros, ¿no? ¿Qué es esta participación de sociedad civil, doctora Rosa? Que ustedes estudian. Sí. Yo creo que es una parte importante el que hablemos de la sociedad civil y este enfoque nos permite reconocer también que la sociedad civil es una modalidad pues de la sociedad organizada que contribuye, ¿no?, a una adecuada gobernanza en el país. Es muy importante reconocer que hay una diversidad muy grande de organizaciones de la sociedad civil y que aún en el ámbito de las visiones y de la perspectiva de género, también tenemos una gran diversidad de organizaciones de la sociedad civil y en ese sentido lo que nos interesaba era mucho resaltar el papel de estas organizaciones desde la sociedad y su contribución al impulso de políticas públicas, al impulso de políticas y programas que caminen de la mano de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de una agenda de género, en el camino de obtener efectivamente una igualdad sustantiva y de reconocer su participación a el éxito o fracaso de muchas de las políticas implementadas. Entonces, creo que una muy buena política pública es el que tiene también una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, porque hay una corresponsabilidad y una participación en el logro de las metas y objetivos. Por eso nos preocupa tanto que en las actuales circunstancias gubernamentales se menosprecie, se desdeñe la participación de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente de las feministas, de las que tienen una agenda de género, porque eso limita el desarrollo de una vida democrática y de una buena aplicación de políticas públicas y por lo tanto de una gobernanza adecuada. Hoy nos preocupa que las organizaciones de la sociedad civil no sean adecuadamente valoradas y no se les permita la participación en la aplicación de las políticas públicas. Entonces, es en este sentido que el trabajo
que abordamos Elvia y yo en este libro aborda de manera importante cuáles son los programas que fueron recortados, los presupuestos que desaparecieron en relación a los proyectos y las políticas de apoyo a la agenda de género. Entonces sí, es preocupante. Ahora, esto tiene que ser parte de la discusión de una agenda, o sea, cómo vamos a trabajar y a pugnar porque existan mejores presupuestos con una perspectiva de género, cómo podemos tener políticas y programas que promuevan la igualdad sustantiva. Y yo no encuentro otra manera de impulsar esto si no es a través de las organizaciones de la sociedad civil, a partir de las propuestas también de las mujeres académicas que con sus investigaciones pueden apoyar mucho, ¿no?, a la solución de problemas muy concretos, inmediatos de la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel muy importante y que, bueno, hay enormes dificultades para tener mejor inclusión. Hay trabajar en contra de la discriminación, que es una cosa cotidiana, permanente. No logramos tener todavía una sociedad respetuosa de la diversidad y tenemos problemas muy graves en términos de discriminación. Y esta discriminación no solamente va afectando a los sectores clásicos de mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad o de marginalidad económica y social, sino que hay discriminación en sectores de mujeres, por ejemplo, de la tercera edad. Sabemos perfectamente cómo les aqueja a los adultos mayores, particularmente a las mujeres, una discriminación social y una exclusión. Entonces, ¿cómo podemos desde las organizaciones de la sociedad civil impulsar propuestas para una política de cuidados? Yo me recuerdo que en el 2017 se trabajó todo un diagnóstico encaminado a fortalecer la política de cuidados y son esfuerzos que han quedado truncos, que no se han continuado desarrollando. Y tenemos pues una laguna muy grande en términos de la política de cuidados. Y ahora con el confinamiento, con todo lo que afectó la pandemia del COVID, cómo se le ha recargado a las mujeres la falta de una política de cuidados, que tuvieron que no solamente atender a enfermos, sino atender a hijos, atender trabajo, atender casa, atender tareas. O sea, ¿dónde están las políticas de apoyo a los cuidados? ¿No? Entonces, digo, es nomás para citar uno de los ejemplos más graves de la carencia de políticas públicas que apoyen realmente la igualdad sustantiva, ¿no? O sea, eso es uno de los grandes retos y yo creo que es las organizaciones colectivas y la acción colectiva feminista, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con perspectiva de género, pues quien pueden aportar elementos para abatir estas brechas de género, de inequidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana, en la vida concreta, que es a lo que aspiramos, tener esa igualdad sustantiva diariamente, ¿no? Claro, y las organizaciones han tenido un amplísimo trabajo en este ámbito, no han cejado sus empeños, que sabemos que en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito, como mencionas hace un momento, político, frente a cuestiones de desastres, frente incluso a iniciativas legislativas, es un amplio abanico. Tenemos una pregunta que me gustaría que contestáramos antes de seguir profundizando.
que vamos a hacerlo del papel de la sociedad civil, y dice, en el ámbito de participación de las mujeres, nos dice nuestra querida Gaby del Valle, a quien saludo con mucho afecto, y que es una destacada de nuestras integrantes de FEMU, además responsable de FEMU Nacional, nos pregunta y nos dice, en el ámbito de participación de las mujeres en las cámaras de diputados y diputadas, ¿cuál ha sido el mayor cambio que han hecho las mujeres en los estados, ¿no? Yo quiero en este lado decirte, querida Gaby, que uno primero es llegar, ¿no? O sea, que se nos permita, que se les permita llegar a las mujeres a un camino y a una participación que debe ser justa. Por eso la paridad, porque somos más del 50%, porque nos corresponde, porque nos han puesto todos los obstáculos para acceder, ¿no? Que además no solamente es acceder, sino acceder también al poder. No me acuerdo bien una frase, quizás alguna de ustedes se acuerde, de una senadora, de las primeras mujeres que llegaron al Congreso y decía, pues sí tengo una silla en el Congreso, pero no tengo un lugar, ¿no? O sea, no solamente es llegar, sino también poder tener el acceso al poder político. Eso lo vimos, por ejemplo, en esta legislatura de la paridad, o sea, muy compleja. Las presidencias de las comisiones en su mayoría estaban, la tenían los hombres y desde luego ahí vemos los partidos políticos a quienes ha costado mucho abrirse a la paridad y a la igualdad de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que ha sido? Pienso, por ejemplo, en Jalisco o en otros estados, yo veo que tú estás en este vínculo, ¿cuál crees que ha sido, pues, qué significa que lleguen las mujeres y en los cambios que se han dado, qué ha significado? Sí, bueno, a mí me parece que la mayor contribución ha sido justamente la creación de leyes que atiendan pues las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las mujeres. O sea, yo no me imagino que sin la presencia de las mujeres en la legislatura, en la Cámara de Diputados, se hubiera logrado tener hoy una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia o una ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, etcétera. Entonces, me parece que pues esa ha sido justamente, por un lado, la razón de que las mujeres entren al espacio público, pero también el gran impacto que han tenido. Y por otro lado, si bien con esto de la paridad han entrado mujeres que a lo mejor o no tienen una gran trayectoria política o que entraron al quite, ¿no? Porque quitaron al candidato varón para ponerla a ella y a lo mejor eres pareja, conocida, lo que quieras del candidato. Yo creo que también en medio del camino hay muchas que sí han tomado los intereses de las mujeres para promoverlos en agendas legislativas. Y eso ha permitido hacer la pinza con los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, porque justamente un poco lo que comentábamos en el artículo, la doctora Rosa y yo, es que pues la presencia de las mujeres organizadas, impulsando temas de debate público, pues ha permitido visibilizar la desigualdad de género y que esto se incida tanto en el cambio normativo como en el cambio cultural. Ha permitido negociar con el poder para gestionar, pero también para asesorar, ¿no? Porque lo cierto es que a pesar de los muchos cursos que se han dado desde que existe la perspectiva de género y un programa para transversalizar la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, hay nuevas curvas de aprendizaje cada que cambian las administraciones. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil en su vinculación con los poderes, pues ha podido asesorar, ¿no? También se han generado nuevos esquemas de cooperación y esto ha permitido democratizar el espacio público y ampliar la gobernanza. A veces no les gusta, ¿verdad? Nos encontramos permanentemente con un montón de resistencias, porque en muchas ocasiones llegamos ante alguien que cree que porque fue electo o electa, ya no necesita conocer nada, ¿no? Y es así de, estas que me van a venir a explicar, ahí vienen otra vez las argüenderas que ya me habían avisado. O sea, no se aprovecha justamente pues expertise que se ha ido obteniendo en la lucha por los derechos de las mujeres. Cuando hacíamos pues esta recuperación histórica, nos dimos cuenta que en México en 2018
ahora hay menos, pero en 2018 había 42,087 organizaciones, o sea, muchísimas, legalmente constituidas, no más todas las colectivas Las y colectivas organismos que que ya no no, están que ya no piden constituidos. permiso. No, claro que no. Y bueno, de estas 42,000, había 5,350 más o menos dedicadas a temas de derechos de las mujeres o de equidad de género, ¿no? Sin embargo, bueno, pues justamente la actuación organizada de las mujeres, pues ha impulsado políticas públicas no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, ¿no? Los convenios internacionales han sido resultado de esto. Sin embargo, bueno, también lo que recupera el artículo es que justamente a raíz del gobierno que está vigente ahorita, el gobierno federal, pues vemos que hay una visión universalista que invisibiliza las desigualdades de género. O sea, se concentra en las desigualdades de clase, pero no se fija en las desigualdades de género. Y en ese sentido, pues la perspectiva de género como una herramienta de política pública, pues ha quedado minimizada, y también las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, en esta noción de gobernanza que se estaba ampliando poco a poco y a pesar de las resistencias, pues quedó ahora muy restringida por el gobierno federal. De hecho, recuperamos ahí incluso, ustedes se recordarán, cuando empezó el gobierno, se mandó una guía que circuló en la Administración Pública Federal, una guía que era de criterios para el inicio y continuidad de la administración pública, donde se pedía eliminar las áreas de género de la Administración Pública Federal. Y justamente fue gracias a las legisladoras feministas que eso se detuvo, ¿no? Es ahí donde vemos que realmente pues sirve que estén mujeres con una visión de género en los puestos de decisión, ¿no? Pero por otro lado, pues también hemos visto que no es suficiente porque al menos estas prácticas de los últimos 2 o 3 años, pues nos han permitido ver que cuando no hay un compromiso institucional del más alto nivel, en este caso de la presidencia de la República, pues los recursos se han minimizado, ¿no? Se desapareció el programa de coinversión social que servía para muchos proyectos sociales de las organizaciones, muchas con componentes de igualdad de género. Se desapareció el programa Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres, que justamente financiaba proyectos sociales para impulsar liderazgos, promover derechos sexuales y reproductivos, fomentar emprendimientos rurales, etcétera. Y bueno, ha habido otros programas que han sido afectados, ¿no? Programas de salud, los de los refugios de mujeres, de estancias infantiles, una disminución tremenda de los seguros de vida a jefas de familia, de financiamientos a proyectos productivos, porque no se entiende que aunque hay una desigualdad de clase, hay una desigualdad de género dentro de esas desigualdades de clase, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues la pinza permanente de las organizaciones colectivas con las autoridades, pues justamente empuja a que el diseño de la política pública tienda a cerrar las mayores brechas de desigualdad existentes, ¿no? Y ese enfoque interseccional que comentaba la doctora Gloria, pues es súper importante, porque incluso promoviendo los derechos de las mujeres, ha habido grupos de mujeres que han quedado muy visibilizadas. Por ejemplo, las violencias que sufren las mujeres con discapacidad, o los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, ¿no? O los derechos de las mujeres adultas mayores, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que, pues ahí, el reto ante la carencia de recursos federales, pero como siempre hemos dicho, o sea, las organizaciones nunca hemos sido ricas, ¿no? En general, ¿no? A lo mejor unas poquitas sí, ¿no? Pero las organizaciones en general nunca hemos sido ricas, siempre hemos estado batallando con la gestión de recursos para tener impacto, pero la mayor contribución es encontrar nuevas metodologías, impulsar nuevas políticas, hacer cambios legislativos. Y por ejemplo, ahorita con el Sistema Nacional de Cuidados, que ha estado muy impulsado por una red de organizaciones que fomentan el reconocimiento del cuidado, pues ya está reconocido el derecho al cuidado y al tiempo propio, ¿no? Ahora falta ponerle dientes y ahí necesitamos que las legisladoras pues hagan una fuerte pinza con las organizaciones para que se le ponga recursos y que pueda operar de manera que se reconozcan los cuidados, se redistribuyan, se retribuyan, etcétera. Sí, muy bien. No, pues tenemos ahí una amplia agenda. Yo quiero recordar que precisamente en su libro, en el artículo que
que elaboran ustedes, tanto Rosa como tú, Elvia, mencionan de las ONGs defensoras de derechos de las mujeres que han sido fundamentales y nos hablan de los beneficios como visibilizar la desigualdad de género, incidir en el cambio normativo, porque desde luego en la agenda feminista pasa por esta presión del movimiento y sobre todo a través de sus organizaciones, negociar con el poder en todos los niveles y en todos los, no solamente en los poderes y en los niveles, ¿verdad?, que vivimos en el país, ejecutivo, federal, estatal, municipal, poderes, desde luego, legislativo, ejecutivo, judicial, genera nuevos esquemas de cooperación, nos dicen ustedes, democratiza el espacio público, amplía la gobernanza, integra a las mujeres en la toma de decisiones, que ese es uno de los grandes desafíos todavía, ¿no? Y lo vemos incluso en esta pandemia, en donde hemos estado no ha tenido la pandemia, el manejo de la pandemia, perspectiva de género, aunque vemos participar mujeres, y se supone que este gobierno fue el primer gobierno paritario, ¿no? Pues no vemos que se les permita realmente tener un papel relevante y con perspectiva de género en las diversas políticas públicas, ¿no? Que es parte precisamente de las contribuciones que ustedes hacen en este artículo. Quiero decirles que nos acompaña también Asmara González en esta sesión y que con gusto le daremos la palabra si quiere hacer algún comentario. Es también parte de las coordinadoras, junto con la maestra Elia Marún, la doctora Elia Marún y la doctora Rosa Flores, es coordinadora también de esta obra, así es de que siéntase con toda la posibilidad de poder participar, Asmara, con muchísimo gusto. Y tenemos algunas intervenciones. Bueno, Gaby nos dice también que cómo podemos conseguir el libro. Entonces ya ahorita nos los pone Rosa Rojas el libro, tenemos la ventaja, es académico, entonces de una universidad y de esta cátedra, de manera que el libro lo van a poner ahorita en el chat y ya está en el libro, querida Gaby, para que lo tengas, ¿eh? Para ustedes también, para quien guste, está el libro ya en el chat está en el chat del Zoom, pero también quien está en Facebook lo puede solicitar al museo y se los puede hacer llegar con muchísimo gusto. Nos dice Gaby también, nos dice Adriana Lecona, las organizaciones de la sociedad civil vinieron a llenar el hueco que dejó el sistema neoliberal para trabajar en los problemas sociales que de manera irresponsable dejaron de atender desde el gobierno y sus instituciones. Subraya, la sinergia del gobierno sociedad civil debe prevalecer para aprovechar la experiencia, conocimientos y voluntad de la sociedad civil para continuar coadyuvando en la atención de necesidades sociales. Es un requisito democrático su participación. Y nos dice Karina Arguiles Díaz, desde Sonora, dice, invisiblemente en esta elección 2021, bueno, invisiblemente utiliza, pero de estas elecciones hubo discriminación y violencia política desde los partidos. No hubo paridad y esa es una normalidad en el poder político que es de machos y solo utilizan a las mujeres para el acarreo de votos. Pues suele efectivamente suceder, Karina. Y Adriana nos comenta también que uno de los retos del poder legislativo, por ejemplo, es el nombramiento de las coordinadoras de los grupos parlamentarios, que son casi siempre quien integran las juntas de coordinación política donde se toman decisiones. Y eso lo comentábamos, ¿no? No basta solamente llegar, sino hay que acceder al poder, ¿no? Una cosa es poder llegar y otra cosa es el acceso al poder, ¿sí? En este marco, yo quisiera regresar con las organizaciones civiles en los trabajos que elaboraron ustedes y cómo se ha dado en esta última década, no sé si en los últimos años tenemos, pero el trabajo que investigaron ustedes, esa participación de la sociedad civil con los poderes públicos, querida Rosa. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son? ¿Cómo cambiaron, no? ¿Cómo se han presentado? Se dice, tiene ustedes una pregunta que me gustaría saber cómo se respondió. ¿Cuáles han sido los cambios gubernamentales en relación con las OSCs y su participación en las políticas públicas por la igualdad? Y saber si estos han constituido un avance o un retroceso, ¿no? Creo que iba en el mismo sentido que habéis intervenido, pero me parece interesante abordarlo, ¿no? En este marco, la participación también de instituciones como el Instituto de las Mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que ha servido? Se ha institucionalizado, como nos dice Silvia Federici con las Naciones Unidas. Hablamos de un feminismo institucional
que contiende las demandas de las mujeres o que avanza en las demandas de las mujeres. ¿Tú cómo ves? Mira, creo que ese aspecto relativo a la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los procesos de institucionalización de la perspectiva de género, pues es algo fundamental de abordar. Precisamente en el libro tenemos una experiencia que sistematizan Guadalupe Ramos Ponce y Laura Nérida Plasencia Pacheco en relación a la acción social y política de género en el recuento pues de una lucha por recuperar el mecanismo de adelanto para las mujeres de Jalisco. Creo que esta acción colectiva que aborda este material, pues retrata de cuerpo entero la importancia de la participación de las mujeres en esta institucionalización de la perspectiva de género. Yo les recuerdo que se da en el contexto de inicio del actual sexenio gubernamental en el estado de Jalisco, donde inicialmente se desaparece el Instituto Jalisciense de las Mujeres y la propuesta era tener una secretaría donde se agruparan todos los programas relacionados con los sectores vulnerables. Ahí se ponía mujeres, indígenas, personas con capacidades diferentes, y era un asunto de suma gravedad porque se invisibilizaba precisamente a las mujeres, ¿no? Estaba ahí como en un paquete, y eso inmediatamente convocó a la reacción de todas las organizaciones de la sociedad civil, feministas y organizaciones que, sin llevar en su nombre, comparten una visión de trabajo por los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, esto fue una lucha de varios meses que finalmente revirtió esta política, y se crea pues una Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres para la entidad. Creo que dar cuenta de estas experiencias de lucha de los colectivos feministas, de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la perspectiva de género, pues nos habla de cómo históricamente en todos los mecanismos de institucionalización de esta perspectiva de género están presentes las luchas de las mujeres, ¿no? La lucha feminista, la acción colectiva de las mujeres ha estado presente, y creo que en el momento que vivimos actualmente, pues estas organizaciones pues todavía tienen mucho que hacer y mucho que pensar. Bueno, sí tenemos ahora organizaciones de muy diferente tipo en las entidades federativas. Tenemos a nivel nacional el Instituto Nacional de las Mujeres, que bueno, ha tenido un viraje muy amplio en sus políticas. Yo no comparto el viraje que actualmente tiene, o sea, no me parece que sean suficientemente activas en la defensa de los derechos. Me parece que falta mucho más esa garra de defender la agenda de género y menos estar sometidas a la voluntad del Ejecutivo Federal, y creo que ha perdido mucho ese carácter, ¿no? Y espero que se pueda recuperar, ¿no? Porque sí necesitamos instituciones gubernamentales realmente comprometidas con una agenda de género a fondo, ¿no? Desde su función gubernamental,
pero íntimamente relacionadas con una agenda de género en diálogo permanente con la sociedad civil. Creo que ahí tenemos todavía muchas cosas positivas, pero otras que recuperar. Y en ese sentido, me parece que la institucionalización de una perspectiva de género más comprometida, más activa por los derechos de las mujeres, pues está ahorita un poco a la baja. Digamos que no está en el grado óptimo que desearíamos todos, pero es parte, ¿no?, de nuestra tarea desde la sociedad civil, desde la academia, recuperar, ¿no?, el dinamismo de todas esas instancias, y me parece que solamente teniendo una mirada crítica, pero también propositiva, podemos retomar el paso en este nivel y en este compromiso. Efectivamente, pues estamos llegando al final, vamos a terminar a las 7:30 para, como habíamos pensado, 1 hora y media de este encuentro. Quiero, pues para concluir, no concluimos, pero quiero decirles que en este chat, en este Zoom, incluso están algunas de las autoras y coordinadoras, bueno, además de la doctora Marún, Asmara, también González, con la maestra Rojas, coordinadoras. No sé si alguien quisiera tomar la palabra, si no, pues les pasaríamos para una conclusión. Quiero decirles que este libro tiene múltiples respuestas, nos sitúa también en varios espacios donde a veces no dan tiempo de que las organizaciones puedan recoger la memoria histórica de sus luchas, como fue precisamente la lucha que llevaron en Jalisco por el Instituto de las Mujeres, que querían de repente hacer un instituto que sirviera a niños, a mujeres, a personas mayores y a todo el mundo, y quitarle a la especificidad, ¿no?, de la categoría mujer, de esta categoría política que ha sido el centro de la lucha feminista desde sus albores en el siglo XVI, y que en este marco nos sitúa una permanente búsqueda, ¿no?, contra las resistencias y también contra la apropiación de nuestra agenda, ¿no?, que a veces vemos que sucede también, ¿no? No sé si incluso también, Elia, unas breves palabras para terminar. Nos quedan unos minutos, 2, 3 minutos de intervención. Querida Elia, para despedirnos. Sí, cómo no, pues muchas gracias primero a todas y a todos por estar aquí, por acompañarnos, por darnos este apoyo unas a otras en este esfuerzo colectivo de proporcionar materiales académicos, ensayos, investigaciones que nos ayuden a avanzar en esta gran lucha que es la igualdad de género, ¿no? La igualdad sustantiva. Yo quisiera concluir o terminar, no necesariamente se concluye, no podemos concluir este tema, pero por lo menos cerrar esta primera ronda de pláticas que ojalá haya muchas más. Aquí en Guadalajara saben que les esperamos con mucho gusto, pero yo no puedo terminar sin una situación un poco autocrítica, ¿no? O sea, somos académicas, las cátedras son parte de un programa de hermanamiento y cooperación de universidades con la UNESCO, y por lo tanto son espacios universitarios. Pero yo siempre he sostenido que la universidad no puede exigirle al gobierno, a la sociedad, a los partidos políticos, lo que ella misma no hace. Y en nuestras universidades, las políticas de igualdad de género están mucho más atrasadas, mucho más lentas que en el resto de los espacios políticos. No veo por qué, a pesar de la autonomía, no tenemos una ley de autonomía, ya tenemos una ley de educación superior. En España y en otros países hay una ley de autonomía, pero ¿por qué no podemos también exigir la paridad en las representaciones universitarias, amén de la autonomía? O sea, esto no quiere decir que se viole la autonomía, pero ¿por qué ahora hubo un retroceso incluso en el número de mujeres al frente de las universidades? Repito, el buen juez por la casa empieza, se predica con el ejemplo, y no vamos a seguir siendo muy creíbles los esfuerzos universitarios
si nosotros en casa no hacemos lo que exigimos que hagan afuera de las universidades. Totalmente de acuerdo contigo. Yo incluso en varias ocasiones efectivamente sostengo esto, que el buen juez por su casa empieza. Y déjame decirte que ahora no es si les gusta o si no les gusta, cuando menos para las universidades autónomas como la UNAM, tienen que integrar la paridad en todo. Es obligatoria para las instituciones autónomas. Bueno, la Universidad de Guadalajara todavía no tiene esa autonomía, pero las universidades autónomas sí es obligatoria. No, sí, somos autónomas. No llevamos la autonomía en el, nombre. Ah, perfecto, pues entonces... Acuérdate que acá es al revés. Aquí la Universidad Autónoma de Guadalajara fue la primera universidad privada del país. Y la Universidad de Guadalajara, que en el 94 obtuvo la autonomía, no lleva la autonomía en el nombre. Sí somos autónomas. Pero siendo autónomas tienen la obligación. Déjame decirte que en la UNAM ya hubo una reforma. Ya hubo una reforma para precisamente integrar la paridad, y ahora lo que pasa es que son las leyes reglamentarias, pero acabamos de ver en la UAM, acaba de salir una terna solamente de hombres, y es autónoma metropolitana. Entonces, es una vergüenza que una universidad autónoma metropolitana no saque una terna solamente con hombres en la terna final. Es algo lamentable, y efectivamente pues lo vemos. Nosotros no hemos tenido una rectora mujer, por ejemplo, ¿no? Pero ahora en la UNAM no puede salir ninguna terna si no participan mujeres. Pero sí es un largo camino, y creo que muy buena autocrítica, coincido totalmente, ¿no? Para concluir, Elvia, por favor. Pues nada más invitarles a leer el libro. Yo creo que para quienes no lo han leído, pues nos va a ampliar el contexto, nos va a inspirar y con suerte nos va a ocupar si nos hacemos parte o seguimos siendo parte en la búsqueda de un México pues más justo, más igualitario y más solidario. Agradecer la invitación y saludarles nuevamente. No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Elvia. Querida Rosa, te dejo a ti la última intervención. Sí, bueno, agradecer una vez más al Museo de la Mujer, agradecerte a ti, Gloria, y a la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos con sede en la Universidad Nacional Autónoma de México, este diálogo y esta posibilidad de, a partir de la publicación de Construyendo Espacios de Igualdad de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad, hemos tenido la tarde de hoy día. No es el momento, pero ya haremos llegar los planes de trabajo que hemos hablado Gloria y su servidora, porque efectivamente no será nuestra primera ni última colaboración, sino que tenemos planes que efectivamente van a estar centrados en la reflexión sobre la participación social y política de las mujeres en el ámbito universitario, sobre la institucionalización de la perspectiva de género en las universidades, y creo que vamos a trabajar muy duramente este año y unos meses más, quizás del próximo, para contribuir, ¿no?, con un diagnóstico que nos permita generar políticas e iniciativas a lo largo de nuestras universidades y participar más activamente en la construcción de una cultura de igualdad en todos los ámbitos y en todos los terrenos. Creo que ha sido un diálogo muy enriquecedor. Te agradecemos nuevamente, y pues no nos queda más de que despedirnos y agradeciendo sus preguntas, que todas fueron, y comentarios que fueron muy interesantes, y que estaremos pues en esta comunicación. Muchísimas gracias. Continuaremos construyendo espacios de igualdad, que me encantó. Escogieron un título buenísimo, ¿no? Y vamos a seguir construyendo estos espacios de igualdad. Yo quiero decirles que además, desde luego, tenemos que relanzar FEMU Jalisco, ¿no? Así es. Con ustedes, con Elia, con todas, varias ya forman parte, pero hay que relanzarlo con fuerza, y pues hacemos un compromiso. Desde luego, invitadísima Elvia, Patricia, las autoras,
las autoras de estos libros, porque FEMU es una organización de mujeres, Federación Mexicana de Universitarias. Necesitamos ese FEMU Jalisco, del cual es, te digo, mi sangre es jalisquilla y mi corazón está en un pueblo de allá que se llama Tepehuaje de Morelos, Jalisco, donde pasamos una infancia y seguimos acompañando siempre a la familia. Les envío un cariñoso aplauso y agradecimiento, pero quiero decirles que el Museo de la Mujer, a través de la directora, fundadora y directora Patricia Galeana, le permite ofrecer este reconocimiento a la doctora Rosa Rojas Paredes, de la Cátedra UNESCO en Género, Liderazgo y Equidad, por su participación en la presentación editorial de la obra Construyendo Espacios de Igualdad y Liderazgos y Participación Social y Política de las Mujeres. La doctora Patricia Galeana, firma y gran historiadora feminista, como ustedes saben, y fundadora de este maravilloso museo, pues también ofrece reconocimiento a la licenciada Elvia Ramírez León por su participación, agradeciéndoles muchísimo el haber permitido dar a conocer este libro, inclusive ofrecerlo a todas las participantes y los participantes. Y bueno, a quienes nos acompañan les damos las gracias por su acompañamiento, enviándoles un saludo y esperando que sigan asistiendo a estas conferencias del Museo de la Mujer. Con un abrazo. Gracias, querida Rosa, mi querida Elia, muchas gracias por su participación. Ha sido un gusto y un lujo poder contar con ustedes tres en este evento, también con Asmara y con otras de las autoras. Muchas gracias y con esto nos despedimos. Hasta pronto.